This is an Audio Dice Network podcast. Bienvenidos a Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara y hoy estamos celebrando uno de los mejores días en el mundo del podcasting. Y para esto te quiero introducir al host de este programa, Diego Murcia. ¿Cómo estás, Diego? Cuéntame qué hay hoy. Hola, Félix. Siempre me da risa esa palabra que utilizas, introducir, porque se oye como a doble sentido, pero no, aquí estamos hablando en un sentido muy bonito. Gracias. Soy Diego Murcia, soy el host, como dice Félix, de Escuela del Podcast, y hoy efectivamente estamos celebrando un día que para nosotros es muy especial y para todo aquel que se va a dedicar a esto debería ser especial y debería estar apuntado en sus calendarios, señores. Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Podcast y no saben cómo eso nos llena de mucha felicidad. Félix. Sí, hoy estamos celebrando el Día Internacional del Podcast, como acaba de mencionar Diego Murcia. Y cuando decimos internacional, lo que quiere decir es que estamos todo el día programando un podcast de todas partes del mundo. No hacen ni 20 minutos atrás las damas de África. Y por cierto, estuvo Rita Bautista con ellos. Y estuvo bien chévere la conversación en cuanto a la persona de la mujer siendo parte del mundo del podcast. Y créame que en nuestro mundo latino hay muchas mujeres, pero todavía hacen falta más para llegar a esa equidad. Y lo importante de esto es que en el mundo del podcast es fácil usted entrar y participar. No importa su color, no importa su nacionalidad, no importa, o sea, las barreras son mínimas. Diego, yo te quiero llevar a que veas, vamos a ver un poquito de lo que está ocurriendo en el Día Internacional del Podcast. Diego, si tú tienes la amabilidad y nos puedes poner el link en los comentarios, eso sería chévere, mientras yo pongo el video para el que esté escuchando. Estas personas ahora mismo están hablando desde Turquía. Y aquí en los Estados Unidos son las 1:11 hora centro, las 2 p.m. y en Turquía son las 9 de la mañana. Aquí le vamos. Days. So we'll be seeing what's happened there. So yeah, thanks again for everybody. Before I just switch back to Turkish. Uralcığım sanırım o karışıklığı Türkçe anlatmak daha iyi olur yurt dışına. Evet onu anlatmıyoruz yurt dışına. Yo. Biz de vallahi yıllarını Amerika'ya ayırmış ortağımız var dedik. Bunlar daha büyük. Sabah ofisten çıkalım mı gidelim mi karar veremedik. Bir taraf herkese selamlar. Aykut'a da selamlar. O da geçen sene burada nefis bir oturuma imza atmıştı. Seneden Cualquiera puede entrar a esto del podcast. No importa su lenguaje, no importa su nacionalidad, no importa su género, no importa si es hombre, mujer o LGBTQ. Aquí nadie te está deteniendo de hacer un podcast. Pero como Diego y yo siempre hablamos, lo importante de hacer un podcast como esto es que usted tiene que hacer un podcast donde usted no duerma a la persona. Y eso te voy a dejar con Diego para que te explique un poquito más y no dormir a la gente. Bueno, el Día Internacional del Podcast es muy importante porque, como lo mencionábamos en la parte de las notas del show, que seguramente es lo que ustedes van a leer antes de meterse a vernos hablar acá, es que tan fuerte viene este movimiento con este nuevo medio de comunicación. Muchos, de hecho, yo mañana voy a participar en una entrevista que me van a hacer en El Salvador de un muchacho colombiano que hace podcast también, ¿no? La pregunta básica de él es si en algún momento el podcast va a venir a sustituir a la radio. Y dentro de las notas de este episodio platicábamos o exponíamos lo siguiente. Cuando la televisión hizo su aparición, la radio se preocupó porque pensó que todo aquello
y posiblemente las nuevas generaciones no lo entiendan. A mí me tocó alcanzar un poquitín, una colita, pero seguramente Félix se acordará de cómo se hacía la radio antes. Antes había estudios donde la gente llegaba y se sentaba frente a los locutores y podía ver lo que estaban haciendo. Y créanlo o no, estas personas iban vestidas como los personajes que interpretaban ante el micrófono. Y muchas veces todo esto era montado de una forma tal que parecía recordar a una función de teatro, porque había tramoyistas, había gente de sonido, gente de luces, guionistas, animadores. Era toda una gran cantidad de gente la que participaba en esos programas. Eso después, cuando vino la televisión, se pudo ver desde la comodidad de la casa y ya no fue necesario tener que ir a la estación de radio para poder disfrutar de esto. Lo mismo sucedió cuando vino el cine. El cine también puso a temblar en algún momento a la gente que producía la televisión. Y muchos pensaron que en ese momento la televisión iba a dejar de existir, que ya no tendría importancia. Y es lo que ha venido sucediendo con cada uno de los medios de comunicación que se han ido desarrollando a lo largo de la historia humana. Félix. Sí, el Día Internacional del Podcast se celebra el 30 de septiembre porque es un día que se alega que fue uno de los primeros broadcasts, y si no el primer broadcast que se hizo entre Adam Curry y el compañero del que inventó el RSS feed, un septiembre 30. Y por eso es que se celebra el Día Internacional en este día. Diego dice, te puedo dar un poquito de historia en cuanto a la radio, televisión y teatro. Diego está en lo correcto, todo está mezclado porque para eso de los 20, que si no, 1890, no había radio. Entonces, al no haber radio, ¿cómo tú crees, Diego? ¿Cómo tú crees que la gente se entretenían antes que hubieran radio y televisión? Cuando querían buscar entretenimiento, ¿a dónde iban, Diego? Bueno, dependiendo de tu facturación económica, ¿no? Podían ir al teatro. Si no, estaban los teatrillos del pueblo, que la gente solía ir a las carpas de los circos o a las plazas a ver funciones de teatro. Estás en lo cierto, Diego. Eso es. Espérate, déjame darle un aplauso a Diego. Tenemos que aplaudir a Diego cuando Diego réplico live y la hace bien. Cuando la hace mal, le damos un... No lo tengo, pero no le damos aplauso a Diego. Pero la realidad, Diego está en lo correcto. Antes de que hubiera radio, de que hubiera televisión, se iba al teatro, se iba al circo, se iba a sitios, eventos en vivo. Y cuando llega la radio, pues muchas de estas personas que estaban haciendo teatro son las mismas que trasladan al mundo de la radio para hacer telenovelas en la radio, no, para hacer novelas radiales y muchas cosas así. Esa es la historia. Y Diego lo dijo correctamente. Después llega el bebé de los bebeses, ¿no? Que Tesla, si no me equivoco, fue Tesla quien dijo, wow, yo puedo transmitir ondas que se pueden convertir en imágenes. Si no me equivoco, si fue Tesla. Le estoy dando eso a Tesla, pero creo que estoy en lo cierto con eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se viene a esto del mundo del podcast versus la radio, el cual es la pregunta de hoy, más estamos celebrando. Yo estoy en momento de celebración hoy, Diego, no sé por qué, solo estoy que eléctrico con esto de el mundo internacional, el Día Internacional del Podcast, ¿no? Así que no sé por qué, pero es que creo que me encanta el podcast, ¿no? Y ahí es que le estamos. Cuando llega todo esto, ahora el podcast amenaza a la radio. Diego, ¿cuál es tu opinión verdadera? Dime tu opinión, no quiero saber nada político, correcto. Ahí a rajatabla, como dicen en el barrio donde yo me crié. Mira, yo empezaba con esta descripción de eventos precisamente porque yo creo que no va a desaparecer nada. Nada más viene a contribuir, crearse un nuevo canal, un nuevo medio de comunicación a lo que ya tenemos. Eso sí, mucha de la gente que está entrando por primera vez a este mundo o que tiene muy poquito de haber entrado
a este mundo se está dando cuenta que hay cosas que hacer que no estaban en el libreto, por así decirlo. Es, por ejemplo, en el podcast vas a tener que aprender a utilizar cámaras, vas a tener que aprender a utilizar micrófonos, vas a tener que aprender a hacer guiones, a escribir cosas que ya se vienen utilizando en otros medios. El que escribía, por ejemplo, trabajaba en un periódico. El que aprendía a utilizar el micrófono terminaba trabajando en una radio. El que sabía manejar cámaras o sabía iluminar terminaba en la radio en la televisión o en el teatro o en el cine. A lo que voy es que cada uno de estos medios ha tenido sus particularidades y cada uno de ellos ha ido recogiendo cosas que se han utilizado en otros medios antes y que se van refinando. Porque antaño, por ejemplo, para los libretistas, la cosa que era inseparable para ellos al momento de escribir sus documentos, sus guiones, pues era la máquina de escribir. Ahora nosotros tenemos una computadora que es, por ejemplo, desde donde yo estoy transmitiendo y que a la vez me sirve no solo para tener mi guión, sino para poder aparecer frente a ustedes, para poder hablar con ustedes gracias al micrófono y tener aquí mi mini estudio a la par gracias a este mixer que yo tengo acá, que ya se los he enseñado en otro momento. A lo mejor algún día le voy a poner nombre al mixer. Ya veremos. Pero bueno, todo eso que nosotros hemos cogido de los otros medios, ahora se está utilizando acá en el podcast. Y de cierta manera, esto es como hacer un programa de radio, esto es como hacer un programa de televisión, es como tener todas esas cosas combinadas, pero que se trabajan no por un equipo gigantesco de producción, sino por dos personas, que en este caso somos Félix y yo. Hay grupos más grandes, como en el caso de Guadalupe Radio, por ejemplo, donde ellos tienen un podcast donde tienen actores, tienen locutores, narradores, guionistas, escritores, bla, bla, bla. Y su grupo es gigantesco, creo que sobrepasan la 20, Félix podrá decirlo. Y hay gente que también se dedican a tener un podcast donde nada más una persona habla, como en el podcast de Félix, que él está dedicado con su mentor millonario a hacer única y exclusivamente. No recuerdo si tú en algún momento has llevado a alguna persona para entrevistarlo. Sí ha llevado, ¿verdad? Sí, de vez en cuando yo me he llevado un par de personas, no muchas personas en Potencial Millonario, no muchas personas, porque hablamos de finanzas y a mí me gusta traerle a la persona que en realidad sabe el tema de cómo hacer que tu dinero te llegue a fin de mes. Y no todo el mundo sabe cómo hacer esto. Mucha gente saben de dinero y saben generar dinero, pero eso no quiere decir que saben cómo lograr que ese dinero te llegue a fin de mes y que ese dinero trabaje para ti. Y eso es lo importante de todo esto. Y a mí se me hace muy difícil conseguir ese tipo de personas. Si busco 2 o 3, he tenido, si no me equivoco, he tenido unos 5 en el programa. Pero te voy a contar, Diego, que hoy, esta noche, a las, vamos a decir, 8 horas este, yo estoy invitado a una celebración del Día Internacional del Podcast con nuestros amigos. Iba a decir Diego Murcia, con nuestros amigos Diego Murcia, ¿no? No, con nuestros amigos Robert Sasuke y Jamie Febles, República Dominicana. Así que voy a poner esto en pantalla para que ustedes vean lo que tenemos aquí. Y si usted es podcaster, te voy a invitar a que tú le llegues a este evento, porque es otro evento más donde lo único que va a ocurrir es que usted 2 cosas. Usted se va a divertir, número 1, y número 2, usted va a aprender sobre el mundo del podcast y qué está ocurriendo, especialmente con estos 2 que yo le llamo los reyes de la República Dominicana del podcast, ¿ok? El rey y la reina, Sir Robert, Lady y Jamie Febles. Así que ahí está, ponme la dirección, no tengo la dirección ahí, Diego, déjame ver si yo la pongo. No creo que la tenga, déjame ver. Yo la pongo, ya la tengo. Copy. Anywho, en lo que yo hago esto, Diego, síguenos contándonos qué está ocurriendo con esto de la radio. Después de haberles dado el secreto de la felicidad
por más de 15 minutos sin estar escuchando. Esto es en vivo. Déjame contarle algo, que esto ocurre cuando uno está en vivo porque uno tiene que estar apachando botones aquí, allá, izquierda, derecha, arriba y abajo. Y esto ocurre. El mundo del podcasting versus la radio. Bueno, como les comentaba, yo creo que la radio no va a desaparecer. Creo que en algún momento el podcast se va a transformar. Si ustedes recuerdan, porque en la pandemia el podcast tuvo un boom, se hizo muy popular, si ustedes recuerdan, empezaron a aparecer bastantes podcasts que utilizaban el video para poder llevar un poco más allá esta palabra que nosotros estamos utilizando. Y ahora, cuando nos referimos al podcast, no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a aquel sonido que se guarda en alojadores. Ahora también tenemos video y hay gente que exclusivamente sube sus podcasts a YouTube. Por ejemplo, esta es una tendencia que la vamos a ir viendo cada vez más cuando ustedes suben sus sus audios a Spotify. También les está dando la oportunidad de poder subir tu video si es que tienes una versión como la de nosotros, que nosotros subimos primero el video y ya después nos encargamos de editar el audio para poder entregarles a usted una versión más limpia de lo que aquí se escucha y sucede y de lo que aquí nosotros les enseñamos con mucho amor y cariño. Pero si ustedes se meten a la página que les hemos puesto acá en los comentarios, la dirección, por si la quieren buscar, internationalpodcastday.com, ahí pueden ver en la sección de agenda donde hay más eventos que se van a estar desarrollando a lo largo de este día. Si no logran alcanzar a llegar a eso, también pueden ir a la sección donde dice transmisión en vivo y luego se pueden meter al canal de YouTube de este evento y pueden ver todas las ponencias que se han desarrollado durante este día o se estarán desarrollando. Pueden ver estas que ocurrieron en este año o las de ediciones anteriores. Yo te voy a decir mi opinión sobre esto de el podcast versus la radio. Esta en realidad no es una cosa o la otra. Ese es el problema de nosotros los que siempre cuando llega un juguete nuevo, pues decimos, wow, puedo tener ese carro nuevo, el eléctrico, pero ¿por qué ya no puedo tener uno híbrido? ¿Por qué no puedo tener uno de gasolina? La radio no va para ningún lado. La radio fue el primer medio masivo de comunicación que salió al mundo. Ha sobrevivido la televisión, el cine, el mismo teatro y todavía está ahí. Ahora, ¿tiene que la radio hacer ajuste? Pues como todo, Diego, le tenemos miedo. Escúchame tú, sí que te estoy hablando. Le tenemos miedo al cambio. Y eso es lo último que podemos hacer si queremos ir hacia adelante. Es tenerle ese miedo al cambio. Tenemos que ajustarnos a ese cambio y decir, vamos a intentarlo, vamos a seguir batallando. Y la radio por muchos años se ha resistido, pero la realidad es que ya usted ve que la radio se ha convertido, número uno, en digital y número dos, han aprendido a cómo manejar su podcast. O sea, ya no están subiendo esos programas viejos de la radio haciendo radio vieja. Porque tú sabes esto, Diego, déjame contarte, Diego, que yo he escuchado podcasters que vienen de la radio, que vienen de la televisión, ¿ok? Y hacen, escúchense esto, escúchense lo que les voy a decir, escúchate bien, hacen medios nuevos con medios viejos. ¿Qué quiere decir esto? Medios nuevos con medios viejos. Utilizan el podcasting, el live streaming, el YouTube en vivo, que es lo nuevo, pero lo quieren hacer como antes. Y yo digo, ¿de verdad que esto va a trabajar? No, no va a trabajar. Si tú vienes de la radio, si tú vienes de la televisión, si tú vienes del periodismo, si tú vienes hasta escritores como mi amigo Diego Murcia aquí, queremos mantener en ese ahínco de lo que hacíamos. Y créeme, eso te da una base enorme y te da hasta una ventaja que otros no tienen. Pero si haces podcast como si estuviese haciendo un programa de radio de los 90s, adivina qué, Diego, estás en los 90s utilizando tecnología nueva.
Ese es el issue. Con eso yo termino, ya no tengo nada más que decir. La radio no va para ningún sitio, está aquí para quedarse. Y nada más para agregar una cosa relacionada a lo que Félix está diciendo. Ustedes han visto estas transmisiones. De repente hay una cámara que está apuntando a alguien que está hablando contra un micrófono, que está viendo una pantalla, pero no los está viendo ustedes. Una de las reglas básicas del podcasting es que uno le tiene que hablar al oyente, uno tiene que referirse al oyente, porque ahí radica la base de la confianza, de la reputación que uno va construyendo cuando está haciendo podcast. El hecho de que te pongan aquí una cámara y tú estés en una cabina de radio hablándole a la gente de la radio, eso no te convierte en un podcaster. Eso te convierte en un repetidor como cualquier otro, en una antena, donde si hay suerte alguien te escuchará porque no le estás hablando a esta persona, estás hablándole a alguien más, a otro público. Es como estar engañando a tu esposa. ¿Me explico? Bueno, nada más queda de nuevo invitarlos a que participen, ya sea como escuchas, ya sea como que hay formas. Si ustedes son podcasters, pueden poner su hashtag, como nosotros lo hemos puesto en las notas de este show, Día Internacional del Podcast o Podcast International Podcast Day, y pónganlo en sus show notes y en cualquier contenido que ustedes creen, y con esto van a ser parte de este movimiento. Por lo demás, les agradezco por la sintonía. Sabemos que siempre andan por ahí. No se pierdan nuestras siguientes ediciones, porque a partir de que ya vamos a alcanzar el 500,000 de visitas y que estamos aumentando las descargas de este producto, de este contenido que les estamos dando, nosotros vamos a premiar su sintonía, su fidelidad, con algunos premios que más adelante les vamos a dejar saber. Visiten la Escuela del Podcast, vayan a nuestra página, vayan al Facebook, a Google, al TikTok y déjennos por ahí un comentario, vayan a darnos amor. Nosotros también les seguiremos dando amor con ese tipo de commitment que nos están haciendo. Gracias, y hasta aquí llegamos. Esta ha sido la transmisión de este viernes. Nos vemos la próxima.